acompaña en esta oportunidad el ingeniero Antonio Almonte, el ingeniero en física nuclear, pero fundamentalmente, y por eso lo traemos aquí, un experto en asuntos energéticos. Y vamos a hablar de algunas cosas, pero fundamentalmente de las plantas en Punta Catalina. Quisiera que compartiera en un primer momento de esta entrevista tus consideraciones sobre el proceso de licitación y adjudicación en la planta. Algunos hablan que más de licitación fue una asignación. Así es. Yo le doy mis gracias a ustedes por la invitación a esta importante entrevista. Saludos a Juan y a ti. Pero coincidimos plenamente, Rafael Toribio. Yo siempre he dicho que eso no fue una licitación. Esa licitación del 2013 Punta Catalina fue una asignación que hizo la CDE a Odebrecht del contrato de Procura, Ingeniería y Construcción. ¿Por qué? Porque toda licitación, sobre todo licitación de proyectos de construcción de infraestructura de esa envergadura, estamos hablando de 2.000 millones de dólares o más, toda licitación, según los organismos internacionales, los manuales básicos de licitación de ese tipo de obra, procura la participación de diferentes empresas, en este caso constructoras de plantas eléctricas, que van a presentar sus ofertas técnicas y sus ofertas económicas, y entonces esas diferentes empresas participan en una especie de competencia y el contratante, en este caso el gobierno, selecciona aquellas ofertas que le presentan la mejor garantía y la más conveniente en términos técnicos y en términos económicos, pero sobre la base de competencia. Con eso lo que hace cualquier gobierno es aprovechar la existencia en el mundo de decenas y a veces cientos, en este caso de decenas de firmas bien experimentadas en la construcción de plantas eléctricas de diferentes regiones y países y que pueden ofrecer diferentes precios de construcción y también capacidades técnicas. Entonces el país tiene a su mano la disposición de 20 o 30 u 8 o 10 firmas y escoge la que más le conviene. Eso no fue lo que pasó aquí. Ciertamente cuando se abre el proceso de licitación, creo que en mayo de 2013, algo así, comienzan a mostrar interés y se acercan 36, creo que 34 o 36 firmas internacionales constructoras de plantas eléctricas. En la etapa de precalificación, que es donde se hace la evaluación de las credenciales y de una serie de requisitos mínimos para admitir a una empresa como que califica para competir, en esa etapa se descartaron 30 y pico, quedaron solamente 5 empresas. Y cuando se va a la etapa llamada de semifinal, de evaluación de las ofertas técnicas y económicas, se determina, de algunas credenciales, de algunas cuestiones técnicas y económicas, se determina que hay 4 de las 5 que no cumplieron con esas condiciones técnicas, que sus ofertas técnicas no cumplían con las condiciones mínimas y por consiguiente no calificaban para ir a la final. O sea que no hubo final entonces. Solo hubo una empresa que participó en la final. No hubo final. Que fue Odebrecht. O sea, ahí la competencia nueva fue entre no dos. No hubo competencia. Hubo lo que se llama, por eso yo digo, se asignó a Odebrecht. Eso. Que es un caso grave. ¿Por qué es un caso grave? Es un caso grave porque estamos hablando de un proceso que involucra 2.040 millones de dólares en principio. En principio. Y un proyecto de 2.040 millones de dólares, lo mínimo que tiene que procurar un Estado en un proceso transparente, competitivo y de conveniencia al país, que haya competencia para seleccionar lo mejor. Bueno, ahora pero ahí bien, es que está, eso es lo que está investigando la comisión, porque sí, la comisión no está haciendo una evaluación de si hubo sobrevaluación o no, tengo entendido yo, sino de cómo se asignó la obra, que si el proceso de licitación fue legítimo o no, si se respetaron las normativas que el mismo proceso estableció. Yo creo que eso es lo que dice el decreto, no sé si la comisión va a llegar más lejos. Es cierto, pero en el mismo proceso sí, hay varias cosas que te dicen a ti que ese es un proceso de licitación absolutamente fallido y que en algunos casos se tomaron decisiones sobre base falsas. No por ejemplo, ¿cuál base falsa? Por ejemplo,
perdóname, si de alguna, por diferentes razones, solo quedó una, ¿el gobierno con quién comparó? No, entonces ahí es una buena pregunta. Y ahí era que yo hablaba de base falsa, Juan. En la resolución de adjudicación, la resolución 30ª de la Corporación Dominicana de Electricidad, de fecha, fue creo que octubre de 2013, en esa resolución, que tengo aquí una copia, de fecha 18 del mes de noviembre de 2013, en esa resolución, se dice cosas como la siguiente. El punto, el considerando 16º, dice que como se establece en un informe pericial rendido por el primer equipo de peritos que evaluó la oferta económica, ¿de qué se trata? El modelo de evaluación introducido dio entrada al proceso de evaluación de la oferta económica de un competidor teórico o virtual, a través del cual se pudo generar un precio nivelado competitivo, actualizado para una planta convencional de carbón pulverizado. Eso dice la resolución. ¿Qué quiere decir ese competidor teórico? Como no pudieron tener competidores reales porque descalificaron a todas las demás, entonces modelaron uno teórico. Una empresa. No, pero yo no había oído eso. Pero esa es la resolución, es el considerando 16 de esta resolución de la Corporación Dominicana de Electricidad de noviembre de 2013, con la que se adjudicó el contrato a Odebrecht. Ahora, ¿cuál es lo grave de eso, Juan y Rafael? ¿Qué es lo grave de eso? Cuando usted analiza bien algunos extractos de los informes de los evaluadores económicos, que fue la base de la adjudicación, y cuando analiza bien toda la resolución, que le voy a dejar, si me permiten, una copia, ese competidor teórico no es más que un promedio del costo final de construcción de una planta de carbón convencional, pulverizado de carbón convencional, en Estados Unidos. Esa fue la referencia. Sí. Ahora, eso es una falsedad tomar eso como base. ¿Tú sabes por qué? Porque la licitación era para otorgar un contrato de construcción que siempre es solo una parte del costo final de construcción de una planta. Entonces, usted no puede tomar como referencia de base de adjudicación de una licitación el precio final de construcción de una planta de carbón en Estados Unidos para evaluar el costo del contrato de construcción que le oferta una empresa. Es decir, el costo de construcción siempre será mucho menor. Claro, por ejemplo, en la evaluación que he hecho junto con otros técnicos de 18 plantas eléctricas de carbón construidas en el mundo, 10 de ellas en América Latina, entre 2007 y 2015, el precio final, el costo final de construcción de la planta ha sido alrededor del 50% por encima del precio del contrato. Lo que se otorgó aquí en Punta Catalina fue el EPC, o sea, el precio del contrato de ingeniería, procura y construcción, 1.945 millones de dólares finalmente. Ese precio no incluye todos los costos previos para la licitación, no incluye los costos de los supervisores, no incluye los costos del personal de la unidad ejecutora durante todo el periodo de la CDE, no incluye los costos de los intereses, o sea, los costos financieros, porque eso no son costos. Claro. O sea, no sé, si yo cojo un préstamo para construir una fábrica y lo tengo que pagar intereses, esos intereses no son parte del costo de la fábrica. No está incluido en el contrato. Ni tampoco, en este caso no están. No están tampoco incluidos los costos que se deriven de las modificaciones o imprevistos que se presentan siempre. Entonces, cuando tú sumas todos esos costos y termina la construcción, es que tú tienes el costo final de construcción de una planta. Y ese costo final de construcción de una planta siempre es superior al costo del contrato de construcción, que incluye la mayoría de los costos, pero hay unos cuantos que no. Entonces, lo que hicieron fue comparar, tomar como base
el precio nivelado de la energía generada por una planta que ya se terminó de construir con todo su costo, y eso tomarlo como base para evaluar las ofertas de precios de contratos de construcción. Y por eso es que los 2.040 millones de dólares caen como razonables. No solamente cae como razonable, sino que algunos han llegado a decir que está subvaluada. Sí, sí, Bueno, sí hubo alguien que dijo que en Y eso realidad que, estaba subvaluada. y eso la que dijeron planta que está Catalina. subvaluada fueron los mismos que participaron en la elaboración de esa base, de esa formulita con esa empresa virtual. Entonces, el que escribió eso es de lo que participó. Claro, porque su firma es de las 3 firmas contratadas para hacer la evaluación económica. Entonces, yo le quiero decir con eso que esa base de la licitación sobre la cual se adjudicó el contrato de Odebrecht es una barbaridad. Usted adjudicar 2.040 millones de dólares sobre la base de un modelo virtual. Vamos a otra vez, vamos al problema de quiénes decidían, quiénes constituían. En definitiva, ¿quiénes fueron los que tomaron esas sabias decisiones y firman esas resoluciones? Bueno, yo te lo puedo decir casi de memoria, pero aquí están los nombres. A ver. Aquí está en la firma de la resolución. Vamos a ver. Está el licenciado Rubén Bichara como ese es un experto, sí, el administrador de la CDEE. Milagro Santos, miembro del comité de licitación, no dice cuál es su condición, su experticio. Bueno, Milagro Santos es la encargada del aspecto del departamento jurídico de la CDEE. Ajá, ok, entonces ella es una abogada. Sí. Esa Rosana tiene Montilla. un papel. Rosana Montilla. Rosana Montilla. Quien es miembro o sea, es la responsable del área financiera de la CDE. Ella es la financiera. Sí, financiera. Ella es hermana de la esposa del presidente. Tengo entendido que es hermana del presidente. He oído decir. Sí, sigue. Ángel Casado, no sé cuál es la especialidad de él. Carlos Jeremías Santana, que es un ingeniero muy conocido. Sí, ese es un experto. Es un experto en ingeniería eléctrica. Y entonces Isidoro Santana y Ramón Flores, que no firmaron esta licitación, aquí se ve su nombre, pero no están sus firmas. Ellos se negaron a firmar y yo cuando he estudiado el proceso... En la final no la firmaron. No la firmaron. Cuando yo he estudiado ese proceso, yo creo que tampoco lo hubiera firmado, porque definitivamente sobre esas bases, o sea, ¿qué necesidad usted tiene de inventarse una empresa teórica virtual para poder justificar que bueno, ¿cómo harían la auditoría? Al fin de cuentas, hasta ahora no se ha hecho la auditoría. Bueno, la auditoría... Porque dice la Cámara de Cuentas que no tiene expertise. No, es que las obras que todavía están en ejecución no la puede auditar. Sí, pero esta parte sí le corresponde realizar la firma que contrata la comisión designada por decreto para evaluar la licitación, porque esta es una especie de auditoría a la licitación. Exacto. Sí, a la licitación, pero no al costo. Que tiene que ver los criterios técnicos utilizados para usted discriminar y adjudicar a otros. Ahora, lo que se refiere al costo de los 2.040 millones de dólares o los 1.945 que finalmente fue que quedó, entonces ahí sí, claro, hay que hacer una auditoría técnica para evaluar si se corresponde con la realidad. Ese contrato de los 1.945 millones de dólares, yo he sostenido, incluso he hecho esfuerzo por demostrar o por evidenciar en muchas publicaciones que está muy sobrevaluado, exageradamente, o sea, está muy sobrevaluado. El promedio del kilovatio, o sea, ese contrato significa 2.53 millones de dólares por megavatio de la planta. Es decir, si usted divide los 1.945 millones de dólares entre 720 megavatios brutos, le daría 2.70 millones de dólares por megavatio. Pero la CDE en sus últimas argumentaciones ha dicho que no es 720, sino que serán 770. Si divide los 1.945 millones de dólares entre los 770, el precio promedio es de 2.53 millones de dólares por megavatio. En Estados Unidos, según publicación oficial de la Agencia de Administración de Información de la Energía y el Departamento de Energía de Estados Unidos, en Estados Unidos, el precio de un contrato de construcción de planta eléctrica tipo el de Catalina, carbón pulverizado, su crítica es de 1.74 millones de dólares por megavatio, que es muy diferente a 2.53.
Y en las 18 plantas que nosotros investigamos en Chile, en Brasil, en Colombia, una propuesta que había para El Salvador, en Argentina y después otras plantas en el mundo, el promedio de contrato de construcción es de 1.55 millones de dólares por megavatio. No existe hasta ahora ningún ejemplo reciente, en los últimos 10 o 15 años, en Estados Unidos, en América Latina, de un contrato de construcción de planta de carbón que sea similar o parecido al de Punta Catalina. Y por eso, todas las publicaciones que ha hecho la CDE y las conferencias de prensa que le ha dado a periodistas y comunicadores, lo que les refieren es, como ejemplo, el precio final de construcción de la planta, que no es lo mismo que el precio del contrato de construcción de la planta. Bueno, pero en definitiva, ¿cuánto tú crees que tuvo la sobrevaluación? Bueno, las evaluaciones que nosotros hemos hecho es de más de 600 millones de dólares. No es 500, porque un trabajo que publicó el Washington Post esta semana en Washington hablaba de 500 millones de dólares de sobrevaluación. Sería lo mínimo, porque las evaluaciones que nosotros hemos hecho en las comparaciones de costos muy sólidas, el organismo más famoso en el mundo con que tiene la base de datos actualizados de costos de construcción de plantas eléctricas de cualquier tipo, es un laboratorio de tecnología de la energía del Departamento de Energía de Estados Unidos. Ese laboratorio, las informaciones que produce son las referencias de los norteamericanos de costo de construcción de plantas bueno, eléctricas. Pero ahí, si tú la comparas con eso y con otras experiencias internacionales, etcétera, tú tienes una sobrevaluación de más de 600 millones de dólares. Yo quiero traerte ahora a algo que yo creo que es necesario que dilucidemos. Hay una capacidad instalada en las plantas, 700, ¿cuántos megavatios? Hay unas pérdidas adicionales. Realmente, mi pregunta es, ¿cuál es la producción utilizable de la planta Catalina? Bueno, Catalina, de las 770 va a poder ser utilizada, o sea, la potencia neta que entregará línea será alrededor de 674 megavatios. ¿Y de eso cuáles van a perder? No, de eso, de acuerdo a cómo está el mercado, por la estructura de costos del mercado de generación, todos serían despachables. Ahora, el 30% como mínimo de esa energía se va a perder, porque las distribuidoras tienen una rigidez que no hay forma de bajar entre 30 y 35% de pérdida de energía. Es decir, prácticamente una de la energía que ellos ponen en línea. De la energía que ellos ponen en línea, pierden fijamente 30 a 35%. Sí, por alrededor de un tercio se va a perder. Se va a perder. Se va a perder. Porque y eso no lo pueden porque resolver. Encima de todo, Catalina, no se le ha puesto la mano prácticamente para corregir. Pero no lo pueden hacer eso. Claro que se puede hacer. Lo que pasa es... ¿Qué habría que hacer para disminuir esa pérdida? Lo primero que hay que hacer es despolitizar, con ese sentido clientelista con que se ha utilizado aquí durante muchos años las empresas distribuidoras. Óigame, Juan Bolívar y Rafael, yo he analizado el histórico de los subsidios que traspasa el gobierno central a las empresas distribuidoras para mitigar su pérdida. Sí. Y siempre en los meses preelectorales, cada 4 años, cada vez que había un periodo de elecciones congresuales, ese subsidio se dispara. Y el objetivo es uno solo. Las distribuidoras han sido una especie de sifón a partir de donde se distribuye, se ha distribuido aquí la financiación de campañas electorales de síndicos, de diputados, senadores y de reelecciones. O sea que nada más hay que buscar el histórico. Esas barridas electorales no se hacen con poco dinero. No se hace con poco dinero. Y las distribuidoras son fuentes de financiamiento a través de subcontrataciones múltiples a compañeros, militantes y dirigentes del PLD. Y tienen una nómina exagerada, aunque la ineficiencia también es exagerada. Las distribuidoras son intocables. Y por eso el gobierno dominicano prefiere mantener tarifa alta, prefiere tomar prestado. ¿Tú tienes datos de cuánto es la empleomanía hoy día de las distribuidoras?
No te voy a decir el número así exacto, no, pero es una empleomanía muy elevada, tiene que andar alrededor de los 9.000 empleados aquí si tú sumas las 9.000 entre las tres. Te puedo traer en otra ocasión incluso Sí. lo que son las referencias específicas. Es una exageración. Yo publiqué un trabajo hace unos meses en el periódico El Nacional, en donde tenía datos específicos de cuáles son las necesidades de empleomanía. Bueno, esa es una fuente, pero hay otras que se puedan, las pérdidas de energía, por ejemplo, no tienen contadores, muchas veces no hay suficientes contadores, y ni siquiera para el que solicita un servicio, para ponerle un contador. ¿Eso ya se resolvió? No, eso no se ha resuelto. Tampoco, ha habido dinero para comprar contadores. Ha habido trabajo, ha mejorado un poco, pero ciertamente el déficit sigue siendo muy grande. Los medidores suficientes para toda la gente que está Bueno, ¿qué conectada. espera Antonio Almonte de la comisión, del informe? Que es, al fin de cuentas, la expectativa que hay ahora es que se supone que antes del fin de mes iba esa comisión a entregar su informe. ¿Qué espera? ¿Qué se puede esperar de ese informe? Con todo el respeto que tiene que merece todos los miembros o gran parte de los miembros de la comisión designada, yo tengo mis dudas de que ellos puedan llegar hasta el final del tema, porque si ellos hacen un análisis como corresponde y dan el informe como corresponde, se podrán desencadenar otras acciones con relación a esa licitación, porque esa licitación para mí debía declararse prácticamente nula o tomar decisiones con relación a lo que se ha hecho. Yo espero, sin embargo, que esa comisión pueda por lo menos decirle a la sociedad dominicana la verdad de lo ocurrido. O sea, que eso es independiente de que el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas tome las acciones subsiguientes que le corresponden, pero la sociedad quisiera retener en esas personalidades la confianza que hasta ahora ha mostrado que le tienen. Es decir, yo espero que la comisión, por lo menos, como dijo Servio Tulio, diga la verdad de lo que ha visto. Ahora, de ahí a que se tomen las medidas condignas por parte del gobierno, lo dudo mucho, porque se trata de una decisión central del Estado a través de la CDE. Bueno, pues hay que agradecerle mucho al ingeniero Antonio Almonte, experto en energía nuclear y un experto en energía en sentido general, que aceptara nuestra invitación. Queríamos ver las expectativas antes de que se presentara este informe y volver a repasar sobre cómo se dio el proceso de licitación. Sigue siendo uno de los grandes conflictos. No hay a la vista todavía una auditoría. No se sabe si la auditoría técnica que está haciendo una empresa contratada es una auditoría técnica nada más. Bueno, es una auditoría técnica, pero de la licitación. De la licitación, sí. Bueno, muchas gracias, Antonio Almonte.